Hola amigos. Antes de comenzar esta increíble historia de traición, venganza y justicia en el corazón de Madrid, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario contándonos qué harían ustedes en una situación así. Sus opiniones nos importan muchísimo. Y ahora sí, prepárense para una historia que les dejará sin aliento. La copa de cristal se estrelló contra el suelo de mármol del despacho, esparciéndose en mil pedazos que reflejaban las luces de la Gran Vía madrileña. Mateo Ruiz Mendoza permaneció inmóvil frente al ventanal de su oficina en la planta 32, contemplando cómo los fragmentos de vidrio brillaban como diamantes rotos bajo sus zapatos italianos hechos a mano. Pero no eran los cristales lo que le robaba el aliento aquella noche de marzo. Era el USB negro que sostenía entre sus dedos temblorosos ese pequeño dispositivo que contenía la verdad más devastadora que jamás hubiera imaginado. 42 años de vida impecable, 20 construyendo un imperio inmobiliario que llevaba su apellido, 10 junto a Elena, la mujer de cabello dorado y sonrisa perfecta que había prometido amarlo hasta que la muerte los separara, y todo se derrumbaba en cuestión de segundos, como castillos de arena arrasados por la marea del Mediterráneo. Hacía apenas 3 horas, Mateo había estado brindando con champán Moet en la inauguración de su último proyecto, las Torres Castellana, dos rascacielos que redefinirían el skyline de Madrid. Elena lucía radiante con ese vestido azul marino de Dior que él mismo le había regalado por su aniversario, colgada de su brazo mientras los flashes de las cámaras los inmortalizaban como la pareja dorada de la élite madrileña. Carlos Menéndez, su socio y mano derecha desde hacía 8 años, había pronunciado un discurso emotivo sobre la amistad, la lealtad y los sueños compartidos. Las palabras sonaban tan sinceras que varios invitados se habían emocionado hasta las lágrimas. Qué irónica resultaba ahora esa escena, pensaba Mateo mientras reproducía por cuarta vez el archivo de audio en su ordenador. La voz de Elena resonaba clara, sin el menor rastro de la dulzura con la que le susurraba «Te amo» cada noche antes de dormir. Carlos, cariño, ya casi está todo listo. El contador ha preparado los documentos falsos que necesitamos. En 2 semanas, Mateo firmará esa ampliación de capital sin siquiera leerla, como siempre hace cuando le hablas de números aburridos. Para cuando se dé cuenta, nosotros tendremos el 80% de las acciones y él estará en la calle. La risa de Carlos sonaba victoriosa, casi cruel. 10 años esperando este momento, mi amor. 10 años fingiendo admirar a ese idiota engreído. Pero valdrá la pena. Las Torres Castellana valen 400 millones de euros. Con Mateo fuera del camino y las acusaciones de fraude que le vamos a plantar, nadie cuestionará que tú y yo tomemos el control. ¿Y si sospecha algo? La voz de Elena mostraba un leve temblor, no de miedo, sino de excitación. No sospechará nada. Está demasiado ocupado siendo el magnate perfecto, el esposo modelo. Es tan predecible que da risa. Además, tenemos las pruebas falsas bien plantadas. Documentos que muestran cómo desvió fondos de la empresa, contratos con empresas fantasma, sobornos a funcionarios públicos. Su firma falsificada está en cada uno de esos papeles. Cuando esto salga a la luz, irá directo a prisión. Las palabras siguientes hicieron que Mateo sintiera náuseas. Y entonces podré divorciarme sin darle ni un euro. Todo será nuestro, Carlos. Todo lo que construyó ese tonto lo disfrutaremos nosotros. En Marbella, en Ibiza, en donde queramos. El beso que siguió a esas palabras fue lo que finalmente rompió algo dentro de Mateo. No su corazón, eso ya estaba hecho pedazos. Fue su fe en la humanidad, en el amor, en todo aquello que había creído verdadero durante 42 años. ¿Cómo había llegado ese USB a sus manos? La historia era tan novelesca que parecía sacada de un thriller barato. Aquella misma tarde, mientras Elena se arreglaba para el evento y Carlos ultimaba detalles en la obra, una mujer joven había aparecido en la recepción de su empresa. Lucia Santos se presentó, secretaria personal de Carlos durante los últimos 6 meses. Ex secretaria, más bien, porque la habían despedido esa misma mañana cuando descubrió por accidente parte de la conspiración. Señor Ruiz Mendoza, lo que voy a decirle cambiará su vida, había comenzado Lucía, con los ojos enrojecidos pero la voz firme. Su socio y su esposa planean destruirlo. Tengo pruebas. Mateo casi la había echado de su despacho. Otra empleada despechada inventando historias, pensó. Pero algo en la determinación de esa mujer lo hizo dudar. Carlos me pidió que borrara este archivo de su ordenador, explicó Lucía,
colocando el USB sobre el escritorio de caoba. Pero soy informática. Yo nunca borro nada sin hacer una copia de seguridad. Cuando escuché lo que contenía, supe que tenía que traérselo. Me despidieron por llegar tarde esta mañana, pero la verdad es que Carlos sospechó que había visto demasiado. Y ahora, 3 horas después de esa conversación, Mateo conocía toda la verdad. El USB no solo contenía grabaciones de audio. Había fotografías de Elena y Carlos besándose en el apartamento secreto que mantenían en Chamberí, extractos bancarios mostrando transferencias de dinero robado de la empresa a cuentas en Suiza, correos electrónicos detallando cada paso de su plan maestro y, lo más escalofriante, un contrato de sicario. Un contrato para eliminar a Mateo en un accidente de tráfico si el plan legal no funcionaba. Las manos de Mateo temblaban mientras abría el documento PDF. 50.000 euros por hacer que un empresario tuviera un desafortunado percance en la M30. El pago, a realizarse 2 semanas después del accidente, a la fecha propuesta el 25 de marzo, dentro de 10 días. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Mi amor, ¿dónde estás? Te estoy esperando en casa. Tengo champán frío y una sorpresa para ti. La sangre de Mateo se heló. Esa mujer planeaba asesinarlo y le enviaba emojis de besos. Se sirvió un whisky escocés de 30 años, el mismo que había compartido con Carlos el día que firmaron su primer gran proyecto juntos. El licor quemaba, pero no tanto como la traición. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Porque si algo había aprendido Mateo construyendo su imperio desde cero, era que los perdedores lloran sobre su suerte, mientras que los ganadores contraatacan. Cogió su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había usado. Álvaro Sánchez Prado, el abogado más temido de Madrid, conocido por ganar casos imposibles y destruir a sus oponentes con la precisión de un cirujano. Si alguien podía ayudarlo a salir de esta pesadilla y poner a Elena y Carlos donde merecían estar, era él. Buenas noches, señor Ruiz Mendoza, contestó Álvaro con esa voz grave que había intimidado a jueces y fiscales durante 3 décadas. Es tarde para una llamada social. Supongo que tiene un problema serio. Álvaro, necesito verte mañana a primera hora. Y cuando digo primera hora me refiero a las 6 de la mañana. Es urgente. Hubo una pausa. ¿Tan grave es? Peor de lo que puedas imaginar. Mi esposa y mi socio planean robarme todo y posiblemente matarme. Tengo pruebas, pero necesito tu ayuda para usar esas pruebas antes de que ellos muevan ficha. Otra pausa, más larga. Estaré en mi despacho a las 6 en punto. Trae todo lo que tengas. Mateo colgó y miró nuevamente el USB. Su vida entera cabía ahora en 8 gigabytes de información digital. Ironías del destino. Cogió la copa vacía y se sirvió otro whisky. Esta vez brindó en silencio, no por lo que había perdido, sino por lo que estaba a punto de ganar: justicia. Su reflejo en el ventanal le devolvió la mirada. 42 años, cabello negro apenas salpicado de gris en las sienes, complexión atlética gracias a las sesiones de pádel 3 veces por semana, traje de Hugo Boss que costaba más que el salario mensual de muchos españoles. Por fuera, seguía siendo Mateo Ruiz Mendoza, el empresario exitoso. Por dentro, algo había cambiado irrevocablemente. Elena probablemente estaría en casa en ese momento, ensayando su papel de esposa devota. Carlos estaría también preparando su máscara de amigo leal para la reunión del día siguiente. Pero Mateo ya no era el hombre ingenuo que había sido esa mañana. El fuego de la traición lo había templado como el acero. Y el acero no se rompe, se afila. Guardó el USB en el bolsillo interior de su americana, justo encima de su corazón. Un recordatorio constante de que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Apagó las luces de su despacho y caminó hacia el ascensor. Las torres Castellana brillaban a lo lejos, iluminadas contra el cielo nocturno de Madrid. Habían sido su sueño. Ahora serían su campo de batalla. Mientras el ascensor descendía 32 pisos, Mateo repasaba mentalmente cada movimiento. Elena y Carlos habían cometido un error fatal: subestimarlo. Creían que era un hombre de negocios blando, demasiado ético, demasiado confiado. No sabían que su padre, el viejo Rodrigo Ruiz Mendoza, le había enseñado desde niño que en los negocios, como en la guerra, solo sobrevive el que anticipa el siguiente movimiento del enemigo. Su Mercedes AMG GT negro lo esperaba en el parking subterráneo. Arrancó el motor y el rugido de los 505 caballos de potencia resonó entre las columnas de hormigón. Ese sonido siempre lo había hecho sentir poderoso.
Esta noche lo hacía sentir invencible. Condujo por las calles vacías de Madrid, pasando frente a los lugares que habían marcado su historia con Elena. El restaurante Botín, donde le había propuesto matrimonio, arrodillado junto a su mesa favorita mientras un violinista tocaba Bésame mucho. El Retiro, donde solían pasear los domingos por la mañana hablando de sus sueños y planes futuros. La joyería Suárez, donde había comprado su anillo de compromiso, un diamante de 3 quilates que ahora brillaba en el dedo de una traidora. Cada recuerdo era una puñalada. Pero Mateo no iba a permitirse el lujo del dolor. No todavía. Primero vendría la venganza, después, quizás, la sanación. Llegó a su casa en La Moraleja pasada la medianoche. La mansión de estilo colonial español estaba a oscuras, excepto por la luz tenue del dormitorio principal. Elena lo esperaba, probablemente vestida con uno de esos camisones de seda que sabía que a él le gustaban. La imagen lo repugnó. Aparcó el coche y permaneció sentado unos minutos, respirando profundamente. Tenía que interpretar el papel de su vida. Entrar en esa casa y fingir que todo estaba bien. Besar a su esposa sabiendo que planeaba matarlo. Dormir junto a ella sabiendo que soñaba con pasar ese dinero junto a otro hombre. ¿Alguno de ustedes ha tenido que fingir normalidad cuando su mundo se derrumbaba? ¿Ha tenido que sonreír cuando lo único que quería era gritar? Mateo abrió la puerta principal usando su llave. El aroma familiar de las velas de vainilla que Elena siempre encendía lo recibió como un fantasma del pasado. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Sus pasos resonaban sobre el suelo de mármol travertino mientras se dirigía hacia las escaleras. Mateo, ¿eres tú, cariño? La voz de Elena llegaba desde el piso superior, dulce como la miel envenenada. Sí, mi amor, ya estoy en casa. Te estaba esperando. Sube, tengo una sorpresa para ti. Mateo subió las escaleras lentamente, cada peldaño un pequeño calvario. Al llegar al dormitorio encontró a Elena recostada en la cama king size, vestida efectivamente con un camisón de seda color champán. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sonreía con esa sonrisa que una vez lo había enamorado y que ahora solo le inspiraba asco. Llegas tardísimo, ronroneó ella, extendiendo una mano hacia él. Estaba preocupada. Mateo se obligó a sonreír mientras se acercaba. Problemas en la obra. Ya sabes cómo es esto. Elena se incorporó y lo besó. Sus labios eran suaves, su perfume embriagador. Mateo sintió que se ahogaba. Esos mismos labios habían besado a Carlos apenas horas antes. Ese mismo cuerpo que ahora se pegaba al suyo había traicionado cada voto que habían hecho 10 años atrás. Te he preparado una copa de vino, dijo Elena, señalando la mesita de noche donde 2 copas de Rioja esperaban, para celebrar el éxito de hoy. Mateo miró las copas con suspicacia. ¿Estaría envenenada la suya? No, todavía no. El plan era más elaborado, pero la paranoia ya había echado raíces en su mente. Gracias, mi amor, pero estoy agotado. ¿Te importa si lo dejamos para mañana? La decepción cruzó brevemente el rostro de Elena, pero se recuperó rápido. Claro que no, cariño. Ven a la cama. Mateo se cambió en el vestidor, guardando el USB en el bolsillo secreto de su maletín ejecutivo. Cuando regresó al dormitorio, Elena ya estaba acostada, aparentemente dormida. Pero Mateo notó que su respiración no era la de alguien profundamente dormido. Estaba fingiendo, probablemente esperando a que él se durmiera para enviarle algún mensaje secreto a Carlos. Se acostó lo más lejos posible de ella en esa cama enorme y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Su mente era un torbellino de planes, contraataques y escenarios posibles. A las 3 de la mañana escuchó el suave pitido del teléfono de Elena. Ella se levantó sigilosamente, creyéndolo dormido, y salió al balcón. Mateo esperó unos segundos y luego la siguió sin hacer ruido. Desde la puerta del balcón, oculto por las cortinas, pudo escucharla. Carlos, no podemos seguir hablando así. Si Mateo sospecha algo... No, te digo que está actuando raro. Esta noche llegó tardísimo y rechazó el vino que le preparé. Está bien, está bien. Nos vemos mañana en la oficina. Sí, yo también te amo. Elena volvió a entrar y Mateo apenas tuvo tiempo de regresar a la cama y fingir que dormía. La sintió deslizarse nuevamente bajo las sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, esas sábanas que habían compartido durante 10 años de matrimonio. Una década de mentiras. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las ventanas. Mateo se levantó sin hacer ruido, se duchó y se vistió con un traje gris Oxford que siempre le había dado suerte en reuniones importantes, porque la reunión con Álvaro sería la más importante de su vida.
Salió de casa antes de que Elena despertara, dejándole una nota breve. Reunión temprano. Te veo esta noche. M. El tráfico matutino de Madrid aún no había comenzado cuando llegó al despacho de Álvaro en la Castellana. El edificio de cristal y acero reflejaba los primeros rayos del sol como un faro de esperanza, o quizás de venganza. A veces, ambas cosas eran lo mismo. Álvaro Sánchez Prado lo recibió personalmente en la puerta de su despacho. A sus 65 años, el abogado era una leyenda viviente del derecho español. Cabello completamente blanco peinado hacia atrás, gafas de montura dorada, traje de 3 piezas impecable. Sus ojos grises analizaban a Mateo con la precisión de un escáner médico. Mateo, pasa. El café está listo. El despacho era exactamente como Mateo lo imaginaba. Estanterías llenas de códigos legales, diplomas de las mejores universidades del mundo, fotografías con presidentes y ministros. Pero lo que más llamaba la atención era la pared de cristal que daba a Madrid, con vistas espectaculares de la ciudad que estaba despertando. Cuéntame todo, dijo Álvaro, sirviéndole un café solo que olía a salvación. Y Mateo contó. Durante 2 horas detalló cada aspecto de la traición. Mostró el USB, reprodujo las grabaciones, exhibió los documentos falsos que planeaban usar contra él. Álvaro escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta de cuero italiano. Cuando Mateo terminó, el abogado se recostó en su silla y juntó las manos bajo su barbilla, pensativo. Es una conspiración bien elaborada, admitió finalmente. Carlos tiene experiencia en fraudes financieros, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque investigué su pasado hace años, cuando me consultaste sobre convertirlo en socio. Te recomendé que no lo hicieras, pero me dijiste que confiabas en él. Mateo sintió que se hundía en su silla. No recuerdo esa conversación. La gente suele olvidar los consejos que no quiere escuchar. Carlos trabajó en Barcelona antes de llegar a Madrid. Hubo acusaciones de malversación en su anterior empresa, pero nunca se probaron. El caso se cerró por falta de evidencias, o más bien, porque las evidencias desaparecieron misteriosamente. Dios mío. ¿Y tu esposa Elena? ¿Sabías que estuvo casada antes? Mateo se quedó helado. ¿Qué? Álvaro abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Elena Martínez Duval, casada a los 23 años con un empresario catalán llamado Javier Torrens. El matrimonio duró 2 años. Javier murió en un accidente de tráfico muy conveniente justo después de modificar su testamento a favor de Elena. Ella heredó todo, 3 millones de euros. El mundo de Mateo se tambaleó. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque la gente con secretos oscuros prefiere mantenerlos enterrados. ¿Nunca te preguntaste de dónde sacó el dinero para invertir en tu empresa cuando se conocieron? Mateo recordó aquel día en el retiro, 10 años atrás. Elena, hermosa y misteriosa, sentada en un banco leyendo Cien años de soledad. Él había tropezado con su bolso, literalmente. Una conversación había llevado a un café, el café a una cena, la cena a un romance de cuento de hadas. O eso había pensado. Me dijo que era una herencia de su abuela, murmuró Mateo. Media verdad, la peor clase de mentira. Álvaro cerró la carpeta. La pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer con esta información? Mateo levantó la vista y sus ojos mostraban una determinación que no había estado allí hacía 24 horas. Quiero destruirlos. Quiero que paguen por cada mentira, por cada segundo que pasé confiando en ellos. Quiero que vayan a prisión. Eso puedo hacerlo, pero necesitamos ser más inteligentes que ellos. Si nos movemos demasiado rápido, destruirán evidencias. Si nos movemos demasiado lento, ejecutarán su plan. ¿Qué propones? Álvaro sonrió, y era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Propongo que les sigas el juego, que firmes los documentos que te van a presentar. Pero antes, tú y yo vamos a modificar algunos detalles. Vamos a tener una trampa tan perfecta que cuando caigan, no habrá forma de que escapen. ¿Y el contrato de sicario? Duplicaré tu seguridad personal desde hoy. No irás a ningún sitio sin guardaespaldas, y vamos a usar ese contrato como evidencia principal. Conspiración para cometer asesinato. Esos son 30 años de prisión, mínimo. Por primera vez en horas, Mateo sintió algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? Una semana. 7 días para construir el caso más sólido que hayas visto. Tú solo mantén la compostura. Sigue actuando como el esposo y el socio confiado. ¿Puedes hacerlo? Mateo pensó en Elena, en sus besos traicioneros. Pensó en Carlos, en sus abrazos de Judas. Pensó en los 10 años de mentiras. Puedo hacerlo.
Cuando salió del despacho de Álvaro 3 horas después, el sol brillaba alto sobre Madrid. La ciudad bullía con vida, millones de personas viviendo sus vidas, ajenas al drama que se desarrollaba en las alturas del poder y el dinero. Mateo se preguntó cuántas de esas personas escondían secretos oscuros, cuántas sonreían mientras planeaban traiciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Tío, necesitamos hablar urgente sobre las torres. Ven a la oficina. Mateo sonrió amargamente. Que empezara el juego. La sala de juntas de Ruiz Mendoza Desarrollos parecía sacada de una revista de arquitectura contemporánea. Mesa de nogal macizo de 6 metros, sillas ergonómicas de cuero italiano, pantallas táctiles en las paredes y una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. Normalmente Mateo se sentía orgulloso cada vez que entraba allí. Hoy solo sentía náuseas. Carlos ya estaba esperándolo, recostado en su silla con esa confianza arrogante que Mateo antes admiraba y ahora reconocía como lo que realmente era, la pose de un depredador acechando a su presa. Vestía un traje azul marino de Armani, camisa blanca sin corbata, el look del ejecutivo moderno y relajado. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. Mateo, tío, pensé que no llegarías nunca. Tenemos que hablar de algo importante. Mateo forzó una sonrisa mientras dejaba su maletín sobre la mesa. El mismo maletín que contenía una grabadora digital en funcionamiento, cortesía de Álvaro. Cada palabra de esta reunión quedaría registrada. Aquí estoy, Carlos. ¿Qué es tan urgente? Carlos se levantó y caminó hacia las ventanas, con las manos en los bolsillos. Un gesto que Mateo había visto 1000 veces. Era la pose que adoptaba cuando estaba a punto de proponer algo genial. Las torres castellanas son un éxito rotundo, colega. Tenemos ofertas de compra por todas partes, pero he estado pensando. Hizo una pausa dramática. Creo que deberíamos hacer una ampliación de capital, inyectar más dinero al proyecto, expandirnos. Hay una oportunidad de oro para comprar los terrenos adyacentes. Ahí estaba, el primer movimiento del plan. Mateo sintió que se le erizaba la piel, pero mantuvo la compostura. ¿Ampliación de capital? ¿De cuánto estamos hablando? 50 millones. Sé que suena mucho, pero piénsalo. Podríamos construir 2 torres más. El retorno de inversión sería brutal. ¿Y de dónde sacamos 50 millones? Carlos regresó a la mesa y abrió su portátil, girándolo para que Mateo pudiera ver la presentación de PowerPoint que había preparado. Gráficos coloridos, proyecciones optimistas, números que bailaban en la pantalla como promesas de riqueza infinita. De aquí. Carlos señaló un gráfico de barras. Podemos reestructurar nuestras participaciones. Tú pones 30 millones de tu patrimonio personal, yo pongo 20. Pero la clave está en cómo estructuramos la nueva división de acciones. Mateo se inclinó hacia adelante, fingiendo interés. Explícame. Mira, tú actualmente tienes el 60% de la empresa, yo el 40%. Pero si hacemos esto bien, podríamos equilibrar las cosas. 50-50. Sería más justo, ¿no crees? Llevamos 8 años trabajando codo a codo. Merezco ser un socio igualitario. La audacia era asombrosa. Carlos estaba pidiendo que Mateo renunciara voluntariamente a su control mayoritario mientras le robaba a sus espaldas. Es una propuesta interesante, dijo Mateo lentamente, pero necesito ver los números con más detalle. ¿Tienes los documentos preparados? La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Carlos. Probablemente esperaba más resistencia. ¡Eh! Sí, claro. Mi abogado los está preparando. Los tendrás en un par de días. Perfecto, los revisaré con calma. Mateo se puso de pie. ¿Algo más? Bueno, hay una cosa. Carlos titubeó, pero solo por un segundo. Elena mencionó que ustedes están pensando en renovar la casa. Le dije que conozco un arquitecto estupendo. ¿Qué te parece si cenamos los 4 este fin de semana? Mi mujer está deseando conocer mejor a Elena. Mateo sintió que la sangre se le congelaba. Carlos estaba casado. Llevaba 3 años casado con Sofía, una dulce maestra de primaria que no tenía idea de que su esposo se acostaba con la mujer de su socio. La red de mentiras era aún más enredada de lo que había imaginado. Me parece bien. Háblalo con Elena y me cuentas. Cuando Mateo salió de la sala de juntas, sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. ¿Cómo podía Carlos mirar a su esposa a los ojos cada noche sabiendo lo que hacía? ¿Cómo podía Elena compartir cama con él después de haber estado con otro hombre? Su secretaria, Marta, una mujer de 50 años que llevaba con él desde el principio, lo interceptó en el pasillo. Señor Ruiz Mendoza, tiene una visita. Dice que es urgente y que usted la conoce. Se llama Lucía Santos.
Mateo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara. Hazla pasar a mi despacho privado. Y Marta, nadie puede saber que está aquí, especialmente Carlos. Marta asintió con complicidad. No por nada llevaba 20 años siendo su mano derecha. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente obedecer. Lucía Santos estaba más nerviosa de lo que había estado 2 días atrás. Vestía unos vaqueros y una sudadera, el pelo recogido en una cola de caballo apurada. Sus ojos se movían constantemente hacia la puerta, como si temiera que alguien fuera a entrar en cualquier momento. Señor Ruiz Mendoza, lo siento por venir así, pero tenía que advertirle. Carlos sabe que alguien copió esos archivos. Esta mañana revisó su ordenador y descubrió que faltaban. Está furioso. Mateo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Te vio? ¿Sospecha de ti? No lo sé, me despidió antes de descubrirlo. Pero conozco a Carlos. Va a revisar todo, a interrogar a todos. Es solo cuestión de tiempo antes de que ate cabos. ¿Dónde estás quedándote? En casa de mi madre, en Vallecas. Pero, señor Ruiz Mendoza, tengo miedo. Carlos tiene contactos peligrosos. El contrato de sicario que vio en el USB, ese hombre existe. Se llama Dmitry Volkov. Es ruso. He oído a Carlos hablar con él por teléfono. Mateo sacó su teléfono y llamó a Álvaro. La conversación fue breve pero contundente. Álvaro, necesito protección para una testigo. Sí, ahora mismo. No, no puede esperar. Gracias. Colgó y se volvió hacia Lucía. En media hora, 2 guardaespaldas vendrán a recogerte. Te llevarán a un apartamento seguro. Todo pagado. No salgas de allí hasta que esto termine. Señor Ruiz Mendoza, yo solo quería hacer lo correcto. Trabajé para hombres corruptos antes. Miré hacia otro lado. Esta vez no podía. Lo sé, Lucía. Y te prometo que cuando esto termine tendrás un trabajo esperándote en mi empresa. Uno bueno. Después de que Lucía se fuera escoltada por los guardaespaldas de Álvaro, Mateo se quedó solo en su despacho. La ciudad se extendía ante él miles de ventanas iluminadas, cada una ocultando sus propias historias de amor, esperanza y desesperación. ¿Cuántas personas en ese momento estaban siendo traicionadas como él? ¿Cuántas descubrirían la verdad demasiado tarde? Su teléfono vibró. Elena. Elena. Mi amor, ¿vendrás a comer a casa? He preparado tu paella favorita. Mateo cerró los ojos. Elena sabía que la paella era su debilidad. La hacía exactamente como le gustaba, con mucho azafrán, mejillones frescos, gambas de Huelva. Era uno de esos pequeños gestos que la habían enamorado de ella. Voy para allá, tecleó, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera. El trayecto de vuelta a La Moraleja se le hizo eterno. Su Mercedes nuevo guardaespaldas, Bruno, un ex militar de 2 metros de altura que Álvaro había asignado para protegerlo. Bruno conducía un Audi negro que mantenía siempre 3 coches detrás del Mercedes de Mateo. Invisible, pero presente. La mansión parecía sacada de una película de Hollywood. Jardines impecables, piscina infinita, fuente de mármol italiano. Mateo había comprado esa casa para impresionar a Elena cuando se comprometieron. Gastó 3 millones de euros en reformarla según sus gustos. Ahora cada rincón le parecía una burla. Elena lo recibió en la puerta, radiante con un vestido blanco de verano y el pelo suelto. Lo besó con pasión, como si realmente lo amara. Y quizás, en algún rincón retorcido de su mente, ella creía que sí lo hacía. Los seres humanos son expertos en justificar lo injustificable. Estás muy guapo con ese traje gris, ronroneó mientras lo guiaba hacia el comedor. Me recuerdas al hombre del que me enamoré. ¿El hombre rico del que te enamoraste? Quiso gritar Mateo, pero se mordió la lengua y sonrió. La mesa estaba puesta con elegancia, mantel de lino blanco, vajilla de porcelana francesa, copas de cristal de Bohemia. La paellera humeaba en el centro, el aroma del azafrán y el marisco llenando el aire. Elena había puesto incluso música de fondo, guitarra española suave que normalmente lo relajaba. Te has esmerado, comentó Mateo mientras se sentaba. Es que tenemos algo que celebrar. Elena sirvió el vino, un albariño perfectamente frío. Carlos me contó sobre la ampliación de capital. Es una idea brillante, ¿no crees? Por supuesto que Carlos ya se lo había contado. Probablemente se habían acostado después de la reunión y habían reído juntos sobre lo fácil que sería engañar al idiota de Mateo. Todavía tengo que revisar los números, respondió Mateo con cautela. Es mucho dinero. Pero vale la pena, mi amor. Piensa en lo que podríamos hacer con ese retorno de inversión. Podríamos comprarnos esa villa en Marbella que siempre quisiste, pasar los veranos allí, lejos del caos de Madrid. Mateo la observó mientras servía la paella.
Sus movimientos eran gráciles, practicados. Elena había sido modelo antes de conocerlo, aunque ella siempre minimizaba esa parte de su pasado. Decía que solo había sido un trabajo temporal mientras estudiaba. Otra mentira, probablemente. Elena, ¿alguna vez has pensado en qué pasaría si perdiéramos todo? Ella levantó la vista, sorprendida. ¿A qué viene esa pregunta? Es solo que construir un imperio es fácil, mantenerlo es otra cosa. ¿Te quedarías conmigo si mañana no tuviera nada? Por un momento, apenas un segundo, Mateo vio algo cruzar el rostro de Elena. Era pánico, disgusto, pero se recuperó rápidamente, dejando la cuchara y tomando su mano. Mateo, mi amor, claro que me quedaría. Te amo a ti, no a tu dinero. Pero eso no va a pasar porque eres brillante, trabajador. Nada va a quitarte lo que has construido. Excepto tú y tu amante, pensó Mateo amargamente. Pero lo que dijo fue, tienes razón. Disculpa, debe ser el estrés del proyecto. Comieron en un silencio relativamente cómodo. Elena charlaba sobre sus planes de redecorar el salón, sobre la nueva colección de Loewe que quería ver, sobre la cena del fin de semana con Carlos y Sofía. Mateo asentía en los momentos apropiados, reía cuando tocaba, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en el despacho de Álvaro esa misma mañana, cuando el abogado le había mostrado el plan completo. Vamos a dejar que firmes los documentos, había explicado Álvaro. Pero antes mi equipo va a modificarlos sutilmente. Cambios que solo un experto en derecho corporativo notaría. Esos cambios harán que cuando Carlos y Elena intenten ejecutar su plan, se incriminen automáticamente. Cada transferencia de dinero quedará registrada. Cada movimiento ilegal dejará un rastro. Y cuando tengamos suficientes pruebas, los entregaremos a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y el sicario? Mi contacto en la Policía Nacional ya está al tanto. Dmitry Volkov tiene órdenes de busca y captura en media Europa. Están esperando que haga un movimiento para atraparlo. Tu caso les servirá para encerrarlo de por vida. ¿Cuánto tiempo tengo que mantener esta farsa? Una semana más, máximo. Los documentos estarán listos pasado mañana. Firma sin dudar. Actúa emocionado, como si realmente creyeras en el proyecto. Y mientras tanto nosotros reuniremos más evidencias. El recuerdo se disolvió cuando Elena le sirvió más vino. Estás muy pensativo hoy, cariño. ¿Seguro que todo está bien? Todo está perfecto, mi amor. Mateo levantó su copa. Brindemos por nuestro futuro. Elena chocó su copa contra la suya, y sus ojos brillaban con algo que podría haber sido amor, pero que Mateo ahora reconocía como codicia, por nuestro futuro. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Mateo permaneció despierto mirando el techo. El ventilador giraba lentamente, sus aspas cortando el aire en un ritmo hipnótico. Pensó en su padre, que había muerto 5 años atrás de un infarto. El viejo Rodrigo había construido su fortuna desde cero, empezando como albañil y terminando como uno de los constructores más respetados de España. Hijo, le había dicho en su lecho de muerte, en este mundo hay dos tipos de personas, los que construyen y los que destruyen. Asegúrate siempre de estar entre los primeros. Y cuando encuentres destructores en tu camino, no los subestimes. Son como termitas. Cuando te das cuenta del daño, ya es demasiado tarde. Si tan solo hubiera escuchado ese consejo con más atención. Los siguientes 3 días fueron una tortura exquisita. Mateo asistía a reuniones con Carlos, revisaba planos de las Torres Castellana, sonreía para las cámaras en eventos de la empresa. Por las noches, cenaba con Elena, veían series en Netflix acurrucados en el sofá, hacían el amor cuando ella iniciaba el contacto. Todo era normal. Todo era una mentira. Pero Mateo no estaba solo en su actuación. Álvaro y su equipo trabajaban 24 horas al día. Investigadores privados seguían a Carlos, documentando cada uno de sus encuentros secretos con Elena. Había fotos de ellos besándose en el apartamento de Chamberí, entrando y saliendo de hoteles discretos, comiendo en restaurantes alejados donde pensaban que nadie los reconocería. El abogado de Carlos, un tal Miguel Ángel Ferrer, finalmente entregó los documentos de la ampliación de capital, 3 centímetros de grosor de jerga legal diseñada para confundir y ocultar. Mateo los llevó inmediatamente a Álvaro. Son incluso peores de lo que pensaba, dijo Álvaro después de revisarlos durante 2 horas. Mira esta cláusula en la página 47. Aquí dice que en caso de incapacidad mental o física del socio principal, el control de la empresa pasa automáticamente al socio minoritario. ¿Sabes lo que significa eso? Que si me pasa algo, Carlos se queda con todo. Exacto. Y esta otra cláusula, en la página 82,
Establece que tu patrimonio personal sirve como garantía de los préstamos de la empresa. Si el proyecto falla, pierdes tu casa, tus ahorros, todo. Pero Carlos convenientemente queda protegido. Es un robo legalizado. Es un robo brillante, tengo que admitirlo. Miguel Ángel es bueno en lo que hace, pero nosotros somos mejores. Álvaro sacó un bolígrafo rojo y empezó a marcar secciones. Vamos a modificar tres cosas clave. Primero, esta cláusula de transferencia automática. La vamos a cambiar por una que requiera aprobación judicial. Segundo, vamos a añadir una auditoría externa obligatoria cada 3 meses. Y tercero, vamos a insertar una cláusula de reversión que anule todo el acuerdo si se detecta fraude. Y Carlos no lo notará. Lo notará si lee todo con atención. Pero ahí está la belleza del asunto. Estos documentos son tan largos y complejos que nadie los lee completamente, y menos alguien tan arrogante como Carlos que cree que ya ganó. El viernes por la tarde, los documentos modificados estaban listos. Mateo llamó a Carlos para organizar la firma oficial. Perfecto, tío. ¿Qué te parece si lo hacemos el lunes? Así pasamos el fin de semana celebrando con nuestras esposas. Esa cena que te propuse, ¿recuerdas? Claro, Carlos. El lunes firmamos. La cena del sábado en Casa Lucio, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, fue surrealista. Mateo, Elena, Carlos y Sofía sentados alrededor de una mesa comiendo huevos estrellados y cordero asado mientras la conversación fluía sobre temas banales, el clima, las vacaciones de verano, la última película de Almodóvar. Sofía era exactamente como Mateo la imaginaba. Dulce, ingenua, completamente ajena a la traición de su esposo. Hablaba con entusiasmo sobre sus alumnos de segundo de primaria, sobre lo orgullosa que estaba de Carlos por su éxito profesional. Elena la escuchaba con falsa atención mientras su pie acariciaba la pierna de Carlos bajo la mesa. Mateo lo vio todo, y tuvo que contenerse para no volcarse la mesa encima. ¿Cómo podía Carlos mirar a esa mujer inocente a los ojos y mentirle tan descaradamente? ¿Cómo podía Elena sonreír y hacer bromas cuando planeaba envenenar el matrimonio de otra persona? Mateo, ¿estás bien? Sofía lo miraba con preocupación genuina. Pareces distraído. Disculpa, Sofía. Es que estoy pensando en el proyecto. Ya sabes cómo son los negocios, siempre ocupando la mente. Carlos es igual, suspiró ella. A veces creo que ama más su trabajo que a mí. Si tan solo supieras, pensó Mateo amargamente. El domingo, Mateo lo pasó en su despacho privado de la mansión, repasando cada detalle de los documentos modificados. Álvaro había hecho un trabajo impecable. Los cambios eran tan sutiles que solo alguien buscándolos específicamente podría notarlos. Para un ojo no entrenado, todo parecía normal. Su teléfono sonó. Era Bruno, su guardaespaldas. Señor Ruiz Mendoza, tenemos movimiento. Un hombre con descripción coincidente a Dmitry Volkov fue visto cerca de su oficina esta mañana. La policía está en alerta máxima. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Crees que van a actuar pronto? Es posible. Manténgase alerta, no salga solo a ninguna parte. Esa noche, Mateo apenas durmió. Cada ruido lo sobresaltaba, cada sombra le parecía una amenaza. Elena roncaba suavemente a su lado, ajena al peligro, o quizás no tan ajena. Quizás sabía exactamente lo que estaba pasando y simplemente no le importaba. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo compartiera el estado de ánimo de Mateo. Se vistió con su traje gris Oxford de la suerte, se tomó 3 cafés solo para mantenerse despierto y condujo hacia la oficina con Bruno, siguiéndolo discretamente. La sala de juntas estaba preparada para la gran firma. Carlos había organizado un pequeño evento. Champán en hielo, canapés de un catering exclusivo, un fotógrafo para documentar este momento histórico. Miguel Ángel Ferrer, el abogado de Carlos, estaba allí con su maletín de cuero y su sonrisa de tiburón. Mateo, amigo mío, hoy hacemos historia, declaró Carlos con los brazos abiertos. Las Torres Castellanas serán solo el principio. Vamos a conquistar toda España. Estoy emocionado, Carlos. De verdad. Y era cierto, aunque no por las razones que Carlos pensaba. Miguel Ángel desplegó los documentos sobre la mesa. 3 copias impresas, cada una con más de 100 páginas. Caballeros, si están listos, procedamos. Don Mateo, aquí está la copia para usted. Don Carlos, esta es la suya, y esta es la copia oficial que quedará archivada. Mateo cogió el bolígrafo Montblanc que Elena le había regalado en su último cumpleaños. Qué irónico que lo usara para firmar el principio del fin de ella. Antes de firmar, dijo Miguel Ángel con su voz de notario, debo preguntarles, ¿han leído y comprendido todos los términos de este acuerdo? Sí, respondió Carlos sin dudar.
Sí, mintió Mateo. Perfecto. Entonces procedan a firmar en las páginas marcadas con etiquetas amarillas. El bolígrafo se deslizaba sobre el papel con un susurro casi imperceptible. Firma tras firma, página tras página. Mateo observaba de reojo a Carlos, que firmaba con una sonrisa en los labios, probablemente imaginando la fortuna que estaba a punto de robar. Cuando terminaron, Miguel Ángel reunió todas las copias y las metió en su maletín. Listo, caballeros. El acuerdo entra en vigor a partir de este momento. Felicidades por esta nueva etapa. Carlos descorchó el champán con un pop dramático. El líquido dorado se derramó en las copas, burbujeando como promesas efervescentes. Mateo aceptó su copa y brindó con Carlos, mirándolo directamente a los ojos. Por el futuro, dijo Carlos. Por la justicia, respondió Mateo. Carlos parpadeó, confundido por un segundo, pero luego rió. Eso por la justicia, que siempre triunfe. Oh, triunfará, pensó Mateo, más pronto de lo que imaginas. Después de que Carlos y su abogado se fueran, Mateo se quedó solo en la sala de juntas. Sacó su teléfono y llamó a Álvaro. Está hecho, dijo simplemente. Perfecto. Ahora empieza la fase 2. A partir de este momento, cada movimiento de Carlos será monitoreado. Cada transferencia de dinero, cada llamada, cada correo. Y cuando intente ejecutar su plan, lo atraparemos con las manos en la masa. ¿Cuánto tiempo? 72 horas, máximo. Carlos es impaciente. Querrá actuar rápido. Mateo colgó y caminó hacia las ventanas. Las torres Castellana brillaban bajo la lluvia, majestuosas e imponentes. Pronto sabrían quién era su verdadero dueño. Esa noche, Elena lo recibió con más champán. Carlos me llamó, dijo que todo salió perfecto. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Mateo la besó y por un momento casi olvidó que era una traidora. Casi, porque cuando se separaron vio en sus ojos ese brillo que ahora reconocía como codicia disfrazada de amor. Elena, ¿me amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella pareció sorprendida. Claro que te amo, Mateo. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería escucharlo. Esa noche hicieron el amor con una intensidad desesperada, como si ambos supieran, en algún nivel subconsciente, que era la última vez. Después, mientras Elena dormía, Mateo fue al balcón y contempló las luces de Madrid. 72 horas. En 72 horas todo terminaría, de una forma u otra. Su teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. Carlos acaba de hacer la primera transferencia ilegal. Lo tenemos. Mateo sonrió en la oscuridad. El juego estaba llegando a su fin. Y esta vez los buenos iban a ganar. Las 72 horas se convirtieron en las más largas de la vida de Mateo. Cada minuto se estiraba como chicle, cada hora pesaba como plomo. Miércoles por la mañana. 48 horas desde la firma. Y Carlos acababa de cometer su segundo error fatal. Mateo estaba en su despacho cuando Álvaro lo llamó, su voz conteniendo una emoción que rara vez mostraba. Mateo, Carlos acaba de transferir 12 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán, una cuenta que está a nombre de una sociedad pantalla llamada Mediterráneo Holdings. ¿Adivina quiénes son los beneficiarios reales? Él y Elena. Exacto, pero hay más. Interceptamos un correo electrónico entre Carlos y su abogado, Miguel Ángel. Están acelerando el plan. Quieren declararte mentalmente incapaz para tomar el control de la empresa esta misma semana. Mateo sintió que la sangre le hervía. ¿Mentalmente incapaz? ¿Con qué pruebas? Con pruebas falsas que están fabricando en este momento. Un psiquiatra corrupto que dirá que sufres de paranoia y delirios. Testigos pagados que declararán que has tenido episodios violentos. Incluso tienen videos editados donde supuestamente actúas de forma errática. Hijos de puta. Pero tenemos algo mejor. La Policía Nacional localizó a Dmitry Volkov. Está hospedado en el Hotel Villamagna bajo un nombre falso. Y esto es lo interesante. Su última llamada fue con Carlos. Están planeando el accidente para mañana por la noche. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Mañana? Sí. Por eso vamos a actuar hoy. Esta tarde. He coordinado con la Fiscalía Anticorrupción y con el Juzgado de Instrucción número 5. A las 6 de la tarde, cuando Carlos y Elena piensen que están ganando, nosotros vamos a contraatacar. Y va a ser devastador. ¿Qué necesitas que haga? Que traigas a Elena a tu oficina a las 5:30. Dile que quieres celebrar algo, que es una sorpresa, y que le pidas a Carlos que se una. Necesito que estén juntos cuando llegue la policía. Álvaro, esto es real, ¿verdad? No voy a despertar y descubrir que todo fue una pesadilla. Es muy real, amigo mío, y en unas horas por fin podrás dormir tranquilo. Mateo colgó y se quedó mirando su teléfono. El momento había llegado.
Después de 10 días de mentiras, de fingir normalidad mientras su mundo se desmoronaba, finalmente iba a terminar. Llamó a Elena. Su voz sonó somnolienta, como si acabara de despertarse. Probablemente había pasado la mañana con Carlos mientras Sofía daba clases a niños inocentes que la admiraban. Mi amor, es temprano para que llames. Elena, cariño, necesito que vengas a la oficina esta tarde a las 5:30. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿De qué tipo? Su voz se animó inmediatamente. Es una sorpresa, no puedo decírtelo, pero vístete elegante y avísale a Carlos también, quiero que esté presente. Mateo, me estás matando de curiosidad. Dame una pista al menos. Tiene que ver con nuestro futuro juntos. Elena prácticamente chilló de emoción. Ay, mi amor, ¿me vas a regalar algo? ¿Las llaves de la villa en Marbella que siempre quise? Si tan solo supieras lo que realmente te voy a regalar, pensó Mateo amargamente. Algo así. Nos vemos a las 5:30. No llegues tarde. Las siguientes horas fueron agónicas. Mateo intentó trabajar, revisar correos, hacer llamadas, pero su mente estaba en otra parte. A las 3 de la tarde, Álvaro llegó con dos personas más, una mujer de unos 50 años con traje sastre negro y un hombre joven con pinta de policía que apenas sonreía. Mateo, te presento a la fiscal Beatriz Olmedo y al inspector jefe Ramón Cortés. Ellos estarán manejando el caso desde el lado legal y policial. Beatriz estrechó su mano con firmeza. Sus ojos grises eran penetrantes, analíticos. Señor Ruiz Mendoza, he revisado todas las pruebas que el señor Sánchez Prado nos proporcionó. Es uno de los casos de conspiración más elaborados que he visto en mis 25 años de carrera, pero también es uno de los más sólidos. Sus acusados no tienen ninguna posibilidad de escapar. ¿Y Dmitri Volkov? Preguntó Mateo. El inspector Cortés respondió con voz grave. Está siendo vigilado en este momento por un equipo de élite. Cuando arrestemos a Carlos Menéndez, entraremos al hotel simultáneamente. Volkov no escapará esta vez. ¿Y Elena? ¿Qué pasará con ella? Beatriz lo miró con algo parecido a la compasión. Su esposa será arrestada por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de asesinato y lavado de dinero. Está mirando entre 20 y 30 años de prisión. Lo siento. Mateo sintió lentamente. Una parte de él, esa parte que todavía recordaba al hombre que había sido 10 días atrás, sentía algo parecido al dolor, pero la mayor parte sentía solo un vacío frío. Elena había elegido su camino. Ahora tendría que caminar por él hasta el final. A las 5 de la tarde, el equipo estaba listo. Había agentes de policía apostados en el edificio, disfrazados de empleados de limpieza y seguridad. Dos furgones esperaban en el parking subterráneo. Un juez estaba en una sala contigua, listo para firmar las órdenes de arresto definitivas en el momento que fuera necesario. Mateo se sentó en su silla ejecutiva y esperó. Las torres Castellana brillaban al otro lado de la ventana, bañadas por la luz dorada del atardecer. Pronto tendrían un nuevo dueño, un dueño que las había construido con honestidad, no con traición. A las 5:25 Carlos entró a su despacho. Vestía un traje gris perla, camisa blanca impecable, corbata de seda roja. La imagen del éxito, la máscara del traidor. Tío, Elena me llamó diciendo que tienes una sorpresa. ¿De qué va todo esto? Mateo sonrió. Espera a que llegue ella. Quiero que los dos estén aquí. Carlos se sentó en una de las sillas de visitas, cruzando las piernas con esa confianza arrogante que Mateo ya no admiraba. ¿Es sobre el proyecto de Barcelona? Porque tengo algunas ideas que... La puerta se abrió y Elena entró como un torbellino de perfume Chanel y entusiasmo. Llevaba un vestido rojo ajustado que Mateo le había comprado en París, tacones de Louboutin, el pelo suelto en ondas perfectas. Estaba radiante, estaba hermosa, estaba acabada. Mateo, no he podido dejar de pensar en esto en todo el día. ¿Qué es la sorpresa? Mateo se puso de pie y caminó hacia el bar de su despacho. Sacó una botella de champán Moët, la misma marca que habían bebido el día de su boda. La descorchó con calma, saboreando el momento. Quería celebrar con ustedes dos, comenzó mientras servía 3 copas. Las personas más importantes en mi vida. Mi esposa, mi socio, mis mejores amigos. Elena y Carlos intercambiaron una mirada rápida. ¿Era imaginación de Mateo o había visto un destello de nerviosismo? Mateo, nos estás asustando un poco, rió Elena forzadamente. Hablas como si te estuvieras despidiendo. ¿Despidiéndome? No, para nada. Mateo les entregó las copas. En realidad quería agradecerles. ¿Agradecernos? Carlos frunció el ceño. Sí,
Agradecerles por enseñarme una lección muy valiosa. Mateo levantó su copa. Me enseñaron que no puedes confiar en nadie, que las personas que amas pueden traicionarte, que el dinero corrompe incluso a aquellos que pensabas que tenían principios. El color desapareció del rostro de Elena. Mateo, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que lo sé todo, Elena. Sé lo de tu aventura con Carlos. Sé sobre el plan para robarme mi empresa. Sé sobre las cuentas en las Islas Caimán. Y sé sobre Dmitry Volkov. Carlos se puso de pie de un salto, derramando champán sobre su traje perfecto. ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Loco? Esa es exactamente la estrategia que ibais a usar contra mí, ¿verdad? Declararme mentalmente incapaz. ¡Qué original! Elena dejó su copa sobre el escritorio con manos temblorosas. Mateo, no sé de qué estás hablando. Si esto es una broma, no tiene ninguna gracia. ¿Una broma? Mateo sacó su teléfono y reprodujo una de las grabaciones del USB. La voz de Elena llenó el despacho. En 2 semanas, Mateo firmará esa ampliación de capital sin siquiera leerla. Para cuando se dé cuenta, nosotros tendremos el 80% de las acciones. Elena se tambaleó como si la hubieran golpeado. Carlos intentó arrebatarle el teléfono, pero Mateo lo apartó. ¿Cómo conseguiste eso? Siseó Carlos, toda la fachada de amistad evaporándose. Sus ojos mostraban ahora lo que siempre había estado allí, odio puro. Tengo mis fuentes y tengo mucho más. Fotos de ustedes dos en el apartamento de Chamberí, extractos bancarios de las transferencias ilegales, correos electrónicos detallando cada paso de su plan, y mi favorito. Mateo sacó una impresión del contrato de sicario. 50.000 euros por un accidente en la M30. Firmado por ti, Carlos. Carlos palideció hasta parecer un fantasma. Eso es falso. Alguien lo falsificó. Igual que ustedes falsificaron todos esos documentos que intentaban usar contra mí. Elena se acercó a él, las lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado. Mateo, por favor, podemos explicarlo. No es lo que parece, yo te amo, de verdad te amo. Esto fue todo idea de Carlos, él me obligó. No me insultes con más mentiras. La voz de Mateo era fría como el hielo. He estado casado contigo 10 años, Elena. 10 años compartiendo cama con una mentirosa. ¿Alguna vez me amaste? ¿O siempre fue por el dinero? Mateo, ¿sabías que investigué tu pasado, lo de Javier Torrens, tu primer esposo? Qué conveniente que muriera justo después de cambiar su testamento a tu favor. 3 millones de euros. ¿Fue un accidente real, Elena, o fue tu primer asesinato? Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. No, no tuve nada que ver con eso. Fue un accidente real. Y se supone que debo creerte, después de todo lo que has hecho. Carlos intentó una última jugada. Mateo, escucha. Podemos llegar a un acuerdo. Tú nos das el USB y los documentos. Nosotros desaparecemos. Nunca nos volverás a ver. Todo el mundo sale ganando. Mateo soltó una carcajada sin humor. ¿Todo el mundo sale ganando? Carlos, contrataste a un sicario para matarme. ¿Realmente crees que voy a dejarte ir así como así? Yo no sé de qué hablas. Ese contrato es falso. Dmitry Volkov, nacionalidad rusa, hospedado en el Hotel Villamagna bajo el nombre falso de Igor Petrov. Llamaste con él ayer a las 11 de la noche. Duración de la llamada 7 minutos. ¿Quieres que siga? El último rastro de color abandonó el rostro de Carlos. Mira, Mateo, fue solo un plan de respaldo. Nunca íbamos a... La puerta del despacho se abrió de golpe. La fiscal Beatriz Olmedo entró seguida del inspector Cortés y 4 agentes uniformados. Carlos Menéndez y Elena Martínez, declaró Beatriz con voz autoritaria. Quedan arrestados por los delitos de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y conspiración para cometer asesinato. Tienen derecho a permanecer en silencio. El resto de las palabras se perdieron en el caos que siguió. Carlos intentó huir, pero 2 agentes lo redujeron en segundos. Elena se derrumbó en el suelo, sollozando histéricamente. No, por favor. Mateo, ayúdame. Soy tu esposa. Mateo la miró desde arriba, esta mujer que había compartido su vida durante una década. Sintió nada. Solo un vacío donde antes había habido amor. Ya no eres mi esposa. Ya no eres nada para mí. Los agentes esposaron a Elena y la levantaron del suelo. Su maquillaje estaba corrido, su vestido rojo arrugado, la imagen de la caída de un ángel, o más bien la revelación de un demonio. Mateo, por favor, suplicó mientras la arrastraban hacia la puerta. Todo lo que hice fue por nosotros, para tener una vida mejor. Ya hablé con él. Dice que mi caso es fácil de ganar. Sonrió tristemente. Al menos algo bueno saldrá de todo este desastre.
El veredicto llegó un viernes de junio, 3 meses después de los arrestos. Mateo estaba en la sala, en primera fila, cuando la jueza leyó la sentencia. Carlos Menéndez, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos: conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y conspiración para cometer asesinato. La sentencia es de 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 20 años. Carlos se derrumbó en su silla. Su abogado intentó consolarlo, pero él lo apartó violentamente. Mateo lo observaba sin sentir satisfacción ni alegría, solo alivio. Elena Martínez, este tribunal la encuentra culpable de los mismos cargos. Adicionalmente, basándose en las evidencias presentadas sobre el caso de su anterior esposo Javier Torrens, este tribunal ordena la reapertura de esa investigación. La sentencia es de 28 años de prisión. Elena ni siquiera reaccionó, simplemente miró fijamente al frente, como un maniquí roto. Dmitry Volkov, este tribunal lo encuentra culpable de conspiración para cometer asesinato, posesión ilegal de armas y múltiples cargos pendientes de otros países europeos. La sentencia es de 40 años de prisión, tras los cuales será extraditado a Rusia para enfrentar cargos adicionales. El sicario ruso sonrió. Rosim Nedalivim Medal, murmuró. En Rusia me habrían dado una medalla. Después del juicio, los periodistas asediaron a Mateo en las escaleras del Palacio de Justicia. Micrófonos en su cara, cámaras cegándolo, preguntas gritadas desde todos los ángulos. Señor Ruiz Mendoza, ¿cómo se siente con la sentencia? ¿Va a perdonar algún día a su ex esposa? ¿Es verdad que donará parte de su fortuna a causas benéficas? Álvaro lo guió a través de la multitud, pero Mateo levantó una mano pidiendo silencio. Cuando los gritos se calmaron, habló. Hoy se hizo justicia, no solo para mí, sino para todos aquellos que han sido traicionados por personas en las que confiaban. Aprendí que el verdadero poder no viene del dinero en el banco, sino del carácter y la integridad. Carlos y Elena eligieron el camino fácil: mentir, robar, traicionar. Yo elegí el camino difícil: enfrentarlos, luchar, defender lo que era mío, y al final, como siempre, la verdad prevaleció. ¿Qué mensaje le gustaría dar a las personas que están pasando por situaciones similares? Mateo pensó por un momento que nunca es tarde para descubrir la verdad, y que cuando la descubras tengas el coraje de actuar. No dejes que el miedo o el dolor te paralicen. Lucha, porque mereces justicia. Todos la merecemos. Las cámaras siguieron disparando, los periodistas siguieron gritando preguntas, pero Mateo ya estaba bajando las escaleras hacia su Mercedes, donde Bruno esperaba pacientemente. 6 meses después, la vida de Mateo había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Las Torres Castellana fueron completadas y vendidas por un récord de 500 millones de euros. Con ese dinero, Mateo creó la Fundación Rodrigo Ruiz Mendoza en honor a su padre, dedicada a ayudar a empresarios que habían sido víctimas de fraude. Lucía Santos cumplió su promesa de trabajo. Mateo la contrató como directora de seguridad informática de su empresa, con un salario generoso y su propio equipo. Ella había arriesgado todo por hacer lo correcto. Merecía ser recompensada. Sofía también reconstruyó su vida. Ganó su batalla legal contra Carlos y recibió una compensación millonaria. Usó parte del dinero para abrir su propia escuela privada en Madrid, donde podía enseñar según sus propios valores. A veces quedaba con Mateo para tomar café. Dos almas heridas que encontraban consuelo en su amistad. En cuanto a Elena y Carlos, cumplían sus condenas en prisiones diferentes. Los tabloides reportaban ocasionalmente sobre sus intentos fallidos de apelar sus sentencias, sus quejas sobre las condiciones carcelarias, sus entrevistas patéticas donde intentaban justificar lo injustificable. Mateo nunca los visitó, nunca les escribió. Para él habían dejado de existir el día que los arrestaron. Una tarde de septiembre, exactamente un año después de que todo comenzara, Mateo estaba en su despacho mirando las vistas de Madrid cuando Marta tocó a su puerta. Señor Ruiz Mendoza, hay una mujer que quiere verlo. No tiene cita, pero dice que es importante. Se llama Ana Beltrán. ¿La conozco? No lo creo, señor, pero parece nerviosa. Dice que necesita consejo. Mateo pensó por un momento. Normalmente habría rechazado visitas sin cita, pero algo en la descripción de Marta le recordó a sí mismo un año atrás, desesperado, traicionado, buscando ayuda. Hazla pasar. Ana Beltrán tenía unos 35 años, ojos verdes brillantes de lágrimas contenidas, traje de chaqueta arrugado como si hubiera dormido con él puesto.
Se sentó frente a Mateo con las manos temblorosas. Señor Ruiz Mendoza, sé que no me conoce, pero leí sobre su caso en todos los periódicos, y yo creo que estoy pasando por algo similar. Cuénteme. Y mientras Ana contaba su historia, un esposo infiel, un socio traidor, un plan para robarle su negocio, Mateo escuchaba con atención, no por morbo, sino porque entendía ese dolor íntimamente. Cuando terminó, Mateo cogió su teléfono y marcó un número familiar. Álvaro, tengo un nuevo caso para ti, y creo que vas a querer escucharlo. Porque Mateo había aprendido algo fundamental en ese año infernal. El dolor puede destruirte o puede transformarte. Puedes dejar que la traición te amargue o puedes usar esa experiencia para ayudar a otros. Él había elegido la segunda opción. Esa noche, Mateo se quedó trabajando hasta tarde. Cuando finalmente salió de su oficina, Madrid brillaba bajo un cielo estrellado. Las torres castellanas se alzaban majestuosas, monumentos no solo a su visión empresarial, sino a su resiliencia. Condujo hasta su nueva casa en Pozuelo, más pequeña que la mansión de la Moraleja, pero infinitamente más acogedora. No había recuerdos de Elena allí. No había fantasmas del pasado. Mientras se servía un whisky y se sentaba en su terraza, Mateo reflexionó sobre todo lo sucedido. Había perdido una esposa, un socio, 10 años de su vida basados en mentiras. Pero había ganado algo más valioso, la verdad sobre sí mismo. Era más fuerte de lo que pensaba, era más resiliente de lo que imaginaba, y era capaz de perdonar no a Elena y Carlos, sino a sí mismo por haber confiado. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. ¿Sigues en pie para la inauguración de la escuela mañana? Los niños están emocionados de conocer al héroe de verdad. Mateo sonrió. Héroe. No se sentía como un héroe, se sentía como un sobreviviente, pero quizás al final del día eran lo mismo. Allí estaré, respondió. No me lo perdería por nada. Levantó su copa hacia el cielo nocturno, hacia las estrellas que brillaban indiferentes a los dramas humanos. Brindó por los finales y los comienzos, por la justicia y la verdad, por el dolor que enseña y el tiempo que cura, y sobre todo, brindó por sí mismo. Por Mateo Ruiz Mendoza, el hombre que había mirado al abismo de la traición y había elegido no convertirse en el monstruo que lo miraba de vuelta. Las torres castellana brillaban a lo lejos, testigos eternos de su triunfo. Y en alguna parte de Madrid, en celdas separadas, dos traidores pasaban su primera de miles de noches pagando por sus crímenes. La justicia, como Mateo había dicho en las escaleras del tribunal, siempre prevalece. A veces toma tiempo, a veces duele, pero siempre eventualmente llega y cuando llega es dulce.